Néptigo Uxana Yanaptapampi, Ucamaraki la Cascada, orgullosamente boliviana Uxanquirinacana Yanaptapampiwa, Acabo Kichawi Uñañista Yañani. Cámara de Senadores sanciona abrogación de la Ley 1386 y la remite al Ejecutivo. La Cámara de Senadores aprobó luego de 8 horas de debate el proyecto para abrogar la Ley 1386 de Estrategia de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Arce asegura que la derecha manosea la religión para atacar a gobiernos de izquierda. El presidente Arce participó de un encuentro en la Central Única de Trabajadores de Brasil. Dejan al Tribunal Constitucional Plurinacional definir si Áñez será juzgada por la vía ordinaria en el caso Eva. El Tribunal Constitucional tiene 30 días para manifestarse sobre el tema. Tío entrega un monto económico y víveres al asilo. Como un gesto solidario, la Dirección de Igualdad de Oportunidades de Oruro realizó la entrega de 2.063 bolivianos y víveres al hogar de ancianos La Sagrada Familia, que sufrió las consecuencias de la pandemia a causa del COVID-19. Bolivia regulariza la entrega de volúmenes de gas natural a Argentina. Esta regularización se hace efectiva gracias a la interconexión del pozo Incahuasi 5. Enamoró a un adolescente de 14 y la madre del menor la halló oculta debajo de su cama. En la ciudad de La Paz, una madre encontró a la supuesta amiga de su hijo de 14 años debajo de su cama. La mujer tiene 18 años de edad y fue imputada por corrupción de menores. Aski roki paling hina kuya kana ka mai kutim perun asnian kalwana yati wini kam pikut ang kasino ka magi palang kiwa ka kichaw ka khatanya ni kuni hamti yati wini ka hu yang jaya si ka yang ka ha mai kana kan tak pachu kana ka yukamata yati wini kam pa kalwana mai kutim pi maki payataki. El 20 de marzo del 2013 Jaka píldora COVID-19 usuto kayataki luraña aka hunyancha shispaya siwa walha markane kan askipata kanira wa ut askitaskinihama y comarga magam tapjewa walha markane karu purteña. Pfizer firma un acuerdo con un grupo respaldado por la ONU para permitir fabricar a otros su píldora experimental contra la COVID-19. Otorgará una licencia al Fondo de Patentes de Medicamentos con sede en Ginebra, lo que permitirá a las compañías de genéricos producir la píldora antiviral para su uso en 95 países. Esto representa el 53% de la población mundial. Inicialmente pensamos que este medicamento probablemente se utilizaría solo para personas en riesgo. El objetivo es evitar que las personas vayan al hospital o que tengan casos graves, lo que significa que es necesario tomar el medicamento en los primeros días, 3 días después de tener los primeros síntomas. Chile ang kahamalgan sti Kamara de Senadores Sanggiri pakin China kau kampisa corona kana pakauna kung kancha pre presidente Marquil Pereira uyin chawina ka parehan pakayata kin nakauna ka upak sarita para tari payutara no ka sa kau kampiche pakin chawina kung kancha intak pachukana ka wakatokina kamatu nyanchas aquí. ¿Descenderá a los infiernos de la destitución presidencial? El futuro político de Sebastián Piñera está en manos del Senado chileno tras aparecer su nombre en los papeles de Pandora, un escándalo sobre políticos y personalidades de todo el mundo que operaban en paraísos fiscales. Tras analizar las acusaciones contra el jefe del Estado, la Cámara Alta se dispone a votar si se inicia o no el procedimiento de destitución presidencial.
Controlada por la oposición, la Cámara de Diputados ya lo aprobó hace una semana. En el Senado es más difícil que prosiga este juicio político, ya que debe ser aprobado por 2/3 de la Cámara. La oposición necesita 32 votos y solo tiene 24. Ecuador ang kahamalgan setiap tap kare kyo gurunagan ug ampi sa takpacho kicho na kung kenchenya alus ki pau nektaip nama u kamata kar selestat pindonagan kun hamten wal awde gut hayu kanaga ma apita suit as khanya po kamalgas ki kicho ne kare khama ina kawne gampi poqyetaki. Guillermo Lasso trata de coger por los cuernos el toro de la crisis carcelaria que atraviesa Ecuador. El presidente ecuatoriano ha anunciado que impulsará una normativa que permita a las fuerzas del orden evitar el grave problema de violencia que se vive en las cárceles del país, donde las peleas entre bandas rivales han dejado más de 300 muertos en lo que va de año. Yo mismo asumiré la coordinación nacional de las fuerzas del orden. La seguridad ciudadana pasa a ser la prioridad número 1 del despacho presidencial. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Diseños y creaciones Mérida. Ideas Boutique presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Mérida. Ideas. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Iti buligan pesalan de buligan y kuligan de Curunacan, la ley 1386 kamachit una suayo campisa katoketja presidente Juan de Pequeña Caisa Senado Toquino Bajan Injeraquí no haga kamachit o empeja tapachon volta única pasporuso y asña pu campisa kataqueja utjo y wadigan volta una que yaquipa marquir pire clase sino kamat Bajan Injeraquí. Ha habido versiones y declaraciones muy fuertes en contra de nuestro gobierno, de nuestro presidente Lucho Arce.
de que renuncie, de que van a tumbar, de que es su última carta de libertad y democracia, y por tanto se ha interpretado por parte de diferentes organizaciones del movimiento al socialismo de que sí, definitivamente se vería encaminando un segundo golpe y desestabilización a nuestro gobierno democráticamente electo. En la medida que estas declaraciones levantaron de tono, también generaron reacción por parte de nuestras organizaciones. En ese entendido, nuestro presidente Lucho Arce ha tomado la decisión, escuchar, y tomar la decisión de abrogar, lo cual pasó a través de la Asamblea por diputados. Diputados nos ha derivado esta mañana y hoy, dispensándonos de la observancia de todo el trámite del reglamento, pues hemos llevado a cabo la sesión y aprobado precisamente este proyecto de ley 001 que abroga a la ley 1386. Ese es el tema neurálgico y central que se trató en la sesión. Chuki gumagan haniwa puntos de vacunación tocados a la Piquitisiwa Tunca, Payani Marata Tunca, Pacalaconi Marancama, Cahuay na Caja, Ayucama Timajan Walta Única Utilijama, vacunas, Pacayawin Campa Sinua, PASPA, Servicio Departamental de Salud Uxangui, Negaja, Kamataya, tía por aquí. Ya fueron usadas 30.000 vacunas, se han administrado hasta hace 2 días oficialmente 28.000 vacunas en menores de 18 años. Ayer se han vacunado 1.800, por tanto ya se habrían concluido, ¿no? Deben faltar algo de 200 vacunas que se concluirán hoy, pero ya hemos alcanzado. Bueno, en realidad de 12 a 15 años se han vacunado aproximadamente 9.000 niños, aproximadamente, de 12 a 15 años. ¿Qué está ocurriendo? Pues el mismo fenómeno que los niños de 16, 17 años. Los padres de familia no están firmando los consentimientos informados para poder vacunar a este grupo poblacional. En los colegios no estamos teniendo los consentimientos informados. Altupata Maigarja, desayuno escolar, alimento complementario, data ya, Haniwa Churata, Canitu Galanteja, Holokeu Chura, Sinikim, Zapataca, Bolivianos, Sasinua, Bequinjine Gayatiap, Jacapoca Única, Uñenchataniwa, Banco, Unión Toquet Pacha, Neru Salacata, Diciembre Pasita, Neracataru, Camato, Necaro, Askinijama, y en Aptrieta aquí. Tal como fue la promesa de la alcaldesa Eva Copa, nosotros estamos monetizando el desayuno escolar. Tenemos un presupuesto de 86 millones de bolivianos para cancelar 300 bolivianos a todos los alumnos de primaria y secundaria, además los de nivel inicial. Estos recursos son propios. No hemos tenido la fortuna de contar con una ley que nos apruebe la monetización de los 86 millones destinados al desayuno escolar, los recursos extras que estamos nosotros incrementando para pagar este beneficio de 300 bolivianos que serán pagaderos desde el mes de diciembre, va a decir los primeros días ya tendremos un cronograma, un rol para que puedan cobrar estos 300 bolivianos. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto.
Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Diseños y creaciones Nérida, Ideas Boutique, presenta las nuevas tendencias de la mujer de pollera para señoritas guías, pasantes, madrinas y novias. Para todas las damas elegantes con diseños propios exclusivos. Dirección Avenida Bautista, Galería Octavio Palas 1112, local número 2, frente a la calle Lino Monasterios. 76 73 59 36. Con diseños y creaciones Nérida, Ideas. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión Renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Y churuta que al tupata americana de movimientos sociales se pone que José Apamacha Cabildo tanta chawiro am tapjeo democracia y chawiro tu acaño como aquí presidente Arce Benjo y para Jataña y como manejamos wakatanta chawas con canchiata al tupata americana kamato canicho única un cabildo juntamente con el Ciudad del Alto, con las organizaciones sociales para fortalecer a nuestro hermano presidente Arce Choquehuanca. Nosotros no queremos muertos, no queremos el saqueo, no queremos persecución política que ha llevado en 2019. Bueno, Cabildo va a ser en el Ciudad del Alto, aquí ya tenemos la convocatoria. Estamos nosotros varios FEJUVES, tanto FEJUVES municipales, regionales, también el COR del Alto va a estar presente, el Comité Cívico del Alto, gremiales, transportistas, todos unidos. Mañana va a salir una determinación de ese Cabildo para que estos señores que no están libremente, que paguen a la justicia. Más bien queremos indicar a la Fiscalía que actúen con el rigor de la ley. Siempre nosotros vamos a estar en contra de aquellas personas que han hecho daño, pero apoyamos nosotros el fortalecimiento económico que está llevando adelante nuestros hermanos del Arce Choquehuanca. Cambio de única útil tupata market pache que terminal metropolitana en la cauito cananiwa asentamientos en la única hut etacan sino país para gobierno municipal sanguina campi como la que la capitanía campi en la una para que yucamata nira askin jame en la una calat casina. Sí, en el plan teníamos de hacer el operativo de decomiso de ventas, o como también información a los señores que están saliendo fuera del límite de la ley. En realidad la ley prohíbe el asentamiento ilegal de los comerciantes minoristas o mayoristas o que estén infringiendo sobre todo las vías. Todo alrededor de la terminal, sobre todo queremos cuidar la imagen de la terminal misma y la modernidad que se tiene. La recomendación es que no se dejen engañar con los señores que están haciendo venta de puestos. En realidad no va a haber ninguna autorización en este sector alrededor de la terminal. Estamos buscando que
que mantenga el orden alrededor de la terminal y además la seguridad de la ciudadanía. Maestro Ketja, municipio que están en el Alto Baita Marigara, ni el que voy a generar y Wakichawi, que recolección de residuos orgánicos, que esa zona Villa Dolores, hay un jato toquiru, campista que generó un hincho y para que yo ahí, amta pro campia, cámara, que una con encheña, Alto Baita Marigana, hasta que Wakichawi una cala canchilla aquí. Hoy martes estamos realizando la segunda etapa de la recolección de residuos orgánicos. Anteriormente ya realizamos esta actividad el día viernes, donde recaudamos alrededor de 5 toneladas de materia orgánica. Hoy estamos continuando esta actividad. Se está programando estas pruebas piloto por lo menos un mes más, para luego tener datos exactos y posteriormente ya hacerlo frecuente. Toda esta materia orgánica se está llevando primeramente al relleno sanitario para que se pueda producir compostaje para realizar el fertilizante. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Primero son los niños. Más de 34.000 niñas y niños del nivel inicial se benefician con el bono PEMADI, único de su tipo en Bolivia. Renovamos con obras. Tras años de abandono por otras gestiones, recuperamos y mejoramos la avenida Litoral y encaramos obras de asfaltado en la avenida Tiahuanacu. Priorizamos la salud de nuestros jóvenes. Alcaldesa arranca la vacunación anti-COVID para menores de 12 a 17 años, previa coordinación con padres de familia. La cultura renueva el alma. Ballet Folclórico Infantil Municipal brilla con su participación en Colombia. EDA, valiente como su gente. Gestión renueva. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Este unigampi salat kasini haga wakichau kari tukte wakanyani kulihamti pa unigahutu kincha unigasu kene gampi wa salvahari kinyani kumata no matehu kampi este unigampi capaz pura sale kutari aquí.
Internetigo uksana yanaptapampi, ukamaraki la cascada orgullosamente boliviana uksankirina kana yanaptapampiwa, aka wakichawi uñañista yawaitana.